Bienvenidos a la nueva temporada de Nueva York, un programa que durante 2 décadas ha destacado las contribuciones artísticas, culturales y sociales de los latinos en la Gran Manzana. En este episodio analizamos el comportamiento de los latinos en las próximas elecciones presidenciales desde la perspectiva de investigadores, activistas, jóvenes votantes y artistas plásticos. Comenzamos en Baruch College, donde Carmen Bollosa entrevista a la profesora Viviana Rivera Burgos, especialista en opinión pública y comportamiento político de las minorías étnicas y raciales en Estados Unidos. Viviana nos habla sobre cómo ha cambiado la percepción política de los votantes latinos desde 2016 y cómo estos factores podrían influir en los resultados de las elecciones. En Brooklyn conversamos con Lorena Cucucias, directora ejecutiva de Mixteca, sobre las iniciativas que esta organización está llevando a cabo para promover el voto entre las comunidades inmigrantes, especialmente las latinas. Estas campañas alientan a los jóvenes y a los nuevos ciudadanos a votar por primera vez. Finalizamos con la artista española radicada en Nueva York, Elena del Rivero. Sus obras multidisciplinarias presentes en importantes museos y galerías como el Met, MoMA y la National Gallery en Washington exploran temáticas que abordan lo femenino desde la memoria y lo político. Y ahora los dejamos con Carmen Bollosa y la profesora Viviana Rivera Burgos. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Bollosa. Hoy tenemos una invitada que nos va a hablar de un tema candente, de un tema que nos preocupa a todos. Es profesora de Baruch College, donde estamos en este preciso momento, en su campus vertical, Viviana Rivera Burgos, profesora e investigadora de esta institución. Viviana, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Cuéntanos, a ti. ¿Dónde naciste? ¿Dónde fueron tus primeros estudios? Platícanos. Claro, yo nací en Mayagüez, Puerto Rico, que es un pueblo al oeste de la isla, unas casi 3 horas de San Juan, la capital. Y allí realicé todos mis estudios hasta el bachillerato, le llamamos en Puerto Rico, en otros países de América Latina, creo que sería la licenciatura, el undergrad. Estudié en la Universidad de Puerto Rico. Y allí estudié ciencia política, tuve buenísimos profesores. Y entonces hice una pasantía, mi último verano como estudiante subgraduada, vine a Nueva York, a Columbia University, a hacer esa pasantía y de allí nació el interés por seguir estudios graduados en ciencia política. Hice maestría y doctorado en Colombia y desde entonces estoy trabajando en Baruch. ¿Qué ves de diferencias entre el voto del 2020 y el voto que está por ocurrir este año? Una diferencia creo que es muy importante es el número, la cantidad de latinos que pueden votar este año comparado con el 2020. Hay unos 4 millones latinos adicionales que pueden votar, son elegibles, cumplen con todos los requisitos para inscribirse. Se proyecta que este año por primera vez los latinos van a representar un 15% del electorado estadounidense. Pero en general a los latinos, al igual que el resto de los estadounidenses, les preocupa mucho el tema de la economía, la inmigración siempre es importante para los latinos. Pero algo que a mí personalmente me interesa mucho es cómo la población latina ha crecido y se ha diversificado. Hay muchos más latinos ahora que se consideran multirraciales. Hay muchos jóvenes que ahora pueden votar. Así que creo que va a ser interesante ver cómo votan a diferencia de quizás la generación anterior. ¿Crees que el número de latinos y la edad de los latinos votantes va a marcar una diferencia esencial en el voto latino? Veremos, pero yo creo que sí, espero que sí. El problema es que de nada vale tener el poder de los números, la cantidad de latinos que hay ahora, si los latinos no votan. Y la realidad es que según la población de latinos en Estados Unidos ha aumentado, su proporción correspondiente del electorado no ha aumentado al mismo nivel. ¿Por qué motivo? Pues hay varias teorías y varias razones. Algunas son similares a los no latinos. Por ejemplo, en Estados Unidos en general, las personas con nivel de educación más bajo y con ingresos más bajos, personas más jóvenes, tienden a votar menos. Y eso también lo vemos en la comunidad latina.
Pero en adición a esos factores, también está el tema de la integración a Estados Unidos, la cantidad de tiempo quizás que llevan en Estados Unidos, el idioma que prefieren hablar, todo eso. Pero mientras más integrados estén a la sociedad latinos, o a la sociedad estadounidense, perdón, o más asimilados, pues es más probable que voten. ¿Qué diferencias ves adentro del votante latino? ¿Qué va a marcar un poco sus preferencias? Las mujeres latinas tienden a ser un poco más liberales que los hombres. Les preocupan temas un poco distintos o le dan prioridad a temas como el aborto, la inmigración, versus que los hombres le dan más prioridad a la economía, al tema del crimen. Los latinos en general, la mayoría se identifica con el Partido Demócrata, pero las mujeres más aún que los hombres. ¿Y el número de votantes mujeres es mayor que el número de votantes varones? La verdad, no sabría decirte la cifra exacta ahora mismo, pero las mujeres tienden a ser más activas. Y eso lo vemos en otros grupos raciales también. Las mujeres afroamericanas participan más. ¿Cuáles son los factores decisivos en los swing states? No sé si este año sea distinto, pero en general el tema de la inmigración surge y resurge en la política de Estados Unidos, y en estos estados, muchos de los swing states son estados fronterizos y son estados que tienen poblaciones latinas muy grandes. Por ejemplo, Arizona, Texas, Nuevo México, la Florida, o estados que reciben muchos inmigrantes. Por ejemplo, creo que en Nuevo México, si no mal recuerdo, el 45% del electorado es latino. Pero algo que yo creo que es un poco, quizá es más nuevo, es que sí se está viendo un poco de hostilidad por parte de latinos hacia inmigrantes nuevos que también son latinos. ¿Cómo lo percibes tú? Hay mucho en los medios de comunicación, muchas narrativas de que los latinos ahora son pro-Trump, de que los latinos se están moviendo a la derecha, y es cierto de que hay algo de eso, pero también es algo que ha pasado anteriormente. El cambio que hemos visto desde el 2020 hasta ahora, el 2024, ha habido cambios similares en esos cortos periodos así entre administraciones presidenciales o entre elecciones, que ya lo hemos visto. Por ejemplo, entre el 2006 y 2010 también hubo un cambio hacia la derecha, un movimiento hacia la derecha. Así que para mí la pregunta interesante que no puedo responder naturalmente ahora es si ese cambio es permanente y si es sostenible. ¿Y es posible que cambie de aquí al momento de la elección? Es posible, puede pasar mucho de aquí a noviembre. Los partidos políticos, el impulso más grande de movilización lo dan al final de la campaña, en esas últimas semanas, esos últimos meses, octubre, antes de las elecciones. Todavía ahí es que convencen a muchas personas que no están seguros si votar, ni siquiera por quién votar, pero que no salen a votar. Ahí es que logran convencerlos, y eso puede hacer la diferencia también. ¿Qué crees que pasaría si consiguiesen convencer, si alguno de los candidatos consiguiese convencer al votante joven latino? Esos tienden a ser más liberales, y creo que les preocupan otros temas, no solo el tema de la inmigración, la economía. Claro, esos siempre son importantes, pero la mayoría de los latinos, contrario a lo que también quizás pensamos, que los latinos son católicos, los latinos son socialmente conservadores, pues no es cierto ya, y sobre todo los más jóvenes. Hay una gran mayoría de latinos que no están satisfechos con la decisión del Tribunal Supremo de Dobbs del 2022 respecto al aborto. Quizás eso es un tema que movilice a las generaciones más jóvenes. También temas internacionales, de relaciones internacionales, todo eso les motiva de una manera, yo creo, peculiar a los jóvenes. Tenemos una pregunta aquí de rigor, Viviana. ¿Qué es para ti Nueva York? Nueva York para mí es muchas cosas. Es cultura, es tradición. En Puerto Rico, criándome en Puerto Rico, todo el mundo en la isla tiene parientes en Nueva York. Así que es un punto de referencia constante siempre. Yo vivo en el Bronx y apenas hablo inglés. Y me encanta poder llevar mi vida de esa manera, bilingüe, que tiene también tantas connotaciones, y mi identidad. Ahora estoy criando un hijo aquí que yo
relajo siempre digo, él es New Yorker, yo todavía me siento isleña. Viviana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos aquí esta conversación interesantísima con Viviana Rivera Burgos. Soy Carmen Boullosa. Hasta la próxima. Gracias, Esto es Carmen. Nueva York. Hola, soy Oscar Flores, tengo 23 años. Es muy importante que todo el mundo salga a votar este noviembre, dado que esta próxima elección puede dictar el futuro de muchas personas, especialmente a los migrantes, a las personas jóvenes. Es muy importante salir a votar, reconocerse quiénes son los representantes de cada quien, de cada estado o condado donde estén. Es una elección muy importante también porque dictará el rumbo de nuestra economía, de la inflación, también de nuestra democracia. Hello, my name is Clarissa Cadiz. I'm 22 years old, living in New York City. As a Latina, I want to feel like I'm heard and see change happen. There are many Latinos living in New York City as well as across the country. So whether you are a Latino living in New York or in California, this election affects all of us. Please make sure you vote. Hello, Jeremiah Castillo. I'm a student at John Jay for criminal justice. What I want to come out of this election this year is honestly the betterment of every American out there. What I would like for Latinos and Black community is for them to have a bit more of a chance coming up, especially the younger generation, due to the fact that inflation nowadays it makes it very impossible for you to even have your own home. I would appreciate it if the country was a little bit more united. People my age, 18 to 25, going to 30, to just come out and vote. Vote for what you believe in. Vote for what you think is right. Hello, my name is Eduardo Flores, and I am a 23-year-old Mexican from two parents who were originally from Mexico. And the current election going on, I feel like definitely carries some weight. It really boils down to just options. Who is going to provide us these future opportunities in our lives for our careers? Registrarse para votar es fácil. Hay 3 maneras de ejercer tu voto. Haz que tu voz se escuche. Tienes plazo hasta el 26 de octubre. Tu voto importa y puede hacer la diferencia. Nueva York es democracia. Lorena Cucucias, directora de la organización Mixteca, nos explica la importancia de este momento político para abogar por una reforma migratoria que incluya a todas las comunidades. Soy Lorena Corucias. Mixteca es una organización sin fines de lucro ubicada en Sunset Park, Brooklyn. Estamos aquí desde hace 24 años y tenemos 4 áreas de servicio principales que son salud mental, salud comunitaria, educación, migración y la quinta, que no es totalmente un programa, pero que es atención de emergencia, que tenemos distribución de comida y le damos a la gente ropa y MetroCards y cosas que necesita. Sí. Y tenemos iniciativas para ayudar a la gente a registrarse a votar, que esto ya. Tenemos iniciativas para ayudar que las personas vayan en la calle y ayuden a aquellos que no pueden votar. Tenemos grupos de teenagers, por ejemplo, adolescentes. Tenemos grupos de liderazgo y advocacy con ellos y ellos ayudan a que si alguien en su familia puede votar, eso se replique, ¿no? Entonces metemos esta idea del voto en cada actividad que tenemos porque este es el momento de hacerlo, ¿no? Y aparte decía las cuestiones de salud mental específicamente relacionadas con la situación política que estamos viviendo, con el clima político. Today, our cities are flooded with illegal aliens. Americans are being squeezed out of the labor force and their jobs are taken. By the way, you know who's taking the jobs that are created? 107% of those jobs are taken by illegal aliens.
And you know who's being hurt the most by millions of people pouring into our country? The black population. Mixteca ha estado trabajando junto con otras organizaciones para poder, registrar aquellas personas que pueden votar, pero sobre todo otra iniciativa que tenemos es, no necesariamente tienes que ser alguien que puede votar, pero sí alguien que va a ser impactado por quien gane. Entonces, cómo poder hacer conciencia en la comunidad, pero además no solamente eso, porque no todo tiene que ver con registrar y votar. Para la comunidad migrante, los periodos de votación son muy estresantes, porque es mucha incertidumbre, no saben qué va a pasar con ellos, no saben si la nueva persona que llega a la presidencia va a hacer políticas más fuertes, anti-inmigrantes o no. Y es toda esta incertidumbre que nuestra comunidad migrante vive por mucho tiempo y ahorita la revive. Entonces, casos de ansiedad, casos de depresión, gente que dice, creo que mejor me voy a ir antes de que alguien más gane, son casos que atendemos en salud mental. Entonces, es una iniciativa que tenemos que tiene que ver con la salud mental de la comunidad y también que sepan que esto que les está pasando ahorita está relacionado con el clima político. Es decir, a lo mejor tienen ansiedad, pero ahorita está todavía peor porque dicen qué voy a hacer, qué va a pasar, cómo va a ser mi situación, me van a deportar, me van a separar de mi familia. Nos sucede mucho, por ejemplo, con las familias mixtas, donde hay niños que no quieren ir a la escuela porque tienen miedo de que les pase algo a sus padres. Y cada vez que tenemos estos climas políticos tan fuertes, tenemos que trabajar mucho más con niños, niñas, con adultos que están en este riesgo de no saber qué pasa y por lo tanto tal vez ser deportados. Entonces, esa es otra. Y lo que creemos aquí es que no es una cosa de quién gana, si estaba antes Biden contra Trump o si es Kamala Harris si finalmente es elegida. Creemos que este voto es por nuestra gente, o sea que es un voto por la gente, que es muy importante que no permitamos que haya políticas anti-inmigrantes con alguien que hace rallies donde dice deport them all. Entonces, ese tipo de cosas sin considerar todo el impacto que tiene en la gente, porque es un impacto fuertísimo. Si él gana, entonces la gente dice, me van a deportar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué van a hacer mis hijos? ¿Cómo va a ser todo? Necesitamos una política migratoria. O sea, no hemos tenido una política migratoria donde se piensa siempre en el migrante ideal, que es aquel migrante que terminó una carrera universitaria, es aquel migrante que es el migrante ideal, pero tenemos montones de padres, madres que han estado apoyando para que una persona termine una carrera universitaria. Tenemos un montón de gente de base que a lo mejor no tuvo la oportunidad de ir al colegio porque está pagando la educación de sus hijos, porque está haciéndose cargo de todo esto y siguen estando ahí sin tener una posibilidad de arreglar su estatus migratorio. Y siguen, o sea, en un mundo ideal yo pensaría que no hay esta limitación para donde decides vivir, pero ese es un mundo ideal. Pero algo que pensaría que sería maravilloso es una política migratoria, que ganaran los demócratas. Entonces no podemos permitir, como decía, que gane Trump. Tenemos que pararlo porque este voto es para nuestra gente. Pero que se haga una reforma migratoria pudiera por fin sacar a la comunidad migrante de las sombras. Y la hemos seguido empujando, o sea, hemos estado trabajando con gente de Chicago, con gente de otros estados, empujando una política migratoria, una reforma migratoria para nuestra comunidad que hace tanto tiempo que no la tiene, ¿no? Y que paga impuestos, que mantiene esta ciudad, que hace todo lo que tiene que hacer para que un día le puedan dar. Y otra vez tenemos con esta D3 gente que se nos queda afuera, ¿no? Nos ponemos contentos por los que entraron, por los que pueden entrar, y muy tristes porque nuevamente hay mucha comunidad que no puede entrar, ¿no? Entonces esa sería
la política, la situación ideal, que ganen los demócratas, que haya una política migratoria, una reforma migratoria para nuestra comunidad, que estamos de verdad ya desesperados por tener. El voto femenino, en especial de las latinas, será crucial para las próximas elecciones. Hablamos con Elena del Rivero sobre su obra realizada con textiles caseros, fotos y literatura, que dialoga en torno al papel de la mujer en la política. Nací en Valencia, España. Llegué a este país a finales de los 80. Habida cuenta que yo venía de un régimen dictatorial como fue el régimen franquista. Siendo una inmigrante en este país, puedo decir que este país me hizo como artista. Encontré la libertad, encontré la generosidad del americano, con todas las cosas malas que también puede haber en estos momentos actuales. Hay algo, un espíritu de conquista aquí donde parece que todo es posible si tienes ideas y las presentas correctamente. Mi interés máximo es transformar el mundo que me rodea en metáforas. Después de haber completado el Archivo del Polvo, que es un proyecto de 20 años basado en la destrucción de mi estudio y cómo a partir de las obras destruidas creé otras nuevas, el 11 de septiembre mi estudio se me destruyó. Era el estudio que me había dejado John Copeland en 1991. Después de 2 meses, cuando finalmente pude entrar con permiso de la policía, me encontré con una total destrucción. Los suelos estaban llenos de polvo y plagados de miles de papeles que habían volado de las oficinas de la Torre Sur. Cuando lo vi, me quedé flasheada, pero supe en ese momento que algo tenía que hacer para recuperar a través de la memoria lo que había quedado destruido. Es así como durante 8 meses después de conseguir un permiso de la policía, acudí cada día a mi estudio, empecé a grabar performance que hacía allí, empecé a grabar todo lo que ocurría en el pit, la recuperación de los cuerpos y a recoger los papeles del suelo. Al principio no supe lo que iba a hacer. Al cabo de 5 años terminé la pieza de Shant. Dust, polvo, son 2 de los más importantes componentes del Archivo del Polvo. Uno de ellos es una botella llena del polvo de 9/11. Curiosamente, la botella tiene una perla con el nombre de mi estudio. La otra pieza es un vídeo de 1 hora de duración, donde yo con las manos estoy rastreando el estudio, buscando cosas, que es como yo vi a los trabajadores en el pit. Los materiales que he utilizado han ido transformándose con el paso de los años. Ahora estoy interesada por el assemblage, materiales que recojo por la calle, materiales que la gente me da como inservibles, que yo transformo en obras nuevas. Lo veo relevante en estos momentos, dado la fragilidad en la que estamos inmersos, y cómo recomponer de la destrucción algo nuevo. El papel del artista
Es complicado hoy en día, no es que no haya sido más fácil en otras épocas. Esto viene a colación para decir que el artista no es mejor cuanto más famoso sea o cuanto más dinero gana. El artista representa y tiene que ser un reflejo del momento en el que está viviendo. El arte, yo creo, no sirve para entretener a la gente, sino el arte es fundamental para hacer pensar a la gente. Es un revulsivo que la gente se enfrenta delante de un espejo, a que al mirarlo puede pensar otras cosas y ser audaz en su pensamiento también. Mi proyecto de las banderas es uno de mis grandes proyectos. Empezó en los años 90, las primeras banderas fueron en papel de ábaca, empecé luego a pintar con óleo, después con acrylic. Finalmente llegué a un proyecto en el que quería trasladar a banderas. Pensé que los trapos de cocina los quería hacer banderas, como la bandera americana, y colocarla en lugares públicos. Y apliqué a una beca Guggenheim con el tema del sufragismo, porque se acercaba el 100 aniversario de la 19 enmienda de la Constitución americana que dio el voto a las mujeres, curiosamente, en 1920. Cuando yo lo hago en el 2020, tengo el mismo problema. Siempre las mujeres con las fiebres. Fue el COVID. Y entonces, por eso se retrasó también mi proyecto. La 19 enmienda por la fiebre española, mi celebración 100 años después por el COVID. Las banderas, trapos de cocina, se hacen eco de la mesa de la cocina, que para mí es el lugar político por excelencia, porque es en la mesa de la cocina donde se resuelven los problemas familiares, que en realidad es la labor de todo político solucionar los problemas de la ciudadanía e intentar pactar con las diferentes fuerzas para llevar el país adelante. La cocina, además, era, por un lado, la cárcel de las mujeres y, por otro lado, su liberación. Eran libres. Estos temas me interesaron mucho para llevarlos a cabo en mi proyecto de los trapos de la cocina, que, por otro lado, se acopla mucho a la forma de trabajar que tengo, porque es, diríamos yo, el artículo más humilde que pueda haber en la casa. Y elevarlo a gran arte, para mí era un reto muy grande. Y en ello estoy. En el próximo episodio de Nueva York exploraremos las culturas indígenas y sus legados. También conversaremos con los fotógrafos Tico y Alexis Rodríguez Duarte sobre su relación con Celia Cruz, ícono de la salsa. Y hablaremos con Nuria Morgado, directora de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Hasta la próxima. No te olvides de descargar la app de Kuni TV gratis y descubre historias humanas en profundidad con Nueva York. Todos los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos tv.cuni.edu/Nueva York.